Hola gente, os dejamos el otro día en Barra do Garças, donde os enseñamos el omnipuerto. Si no habéis visto ese vídeo podéis ir a verlo, es el vídeo anterior justo. Y hoy, después de 500 kilómetros más recorridos y de haber parado ayer en un sitio muy interesante, llegamos al mirador de la Chapada dos Guimarães y resulta que este punto es equidistante entre el océano Pacífico y el océano Atlántico. Super vistas del Pantanal. Hemos llegado a la Chapada dos Guimarães, al ladito de Cuiabá, la capital de Mato Grosso. Y hoy vamos a ver si podemos ver alguna cascadita y tenemos muchas cosas que hacer por Cuiabá. Somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Ahora mismo estamos en Brasil, el 5.º país de nuestro viaje. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. De camino a la 35ª cascada del Velo de la Novia. Están por todos lados, ¿eh? Sí, no sé por qué, pero... Es porque las cascadas parecen velos de novias. Cachoeira dos namorados. Non quero ir a cachoeira do namorado. Nacho, tú no vas a poder salir, amigo. Son tan solo 600 metros y unos cuantos escaloncitos para ver esta preciosa cascada. ¡Oh, qué tranquilo! ¡Hola! Oye, espero que la carretera que tenemos que bajar ahora no vaya por este barranco. Sara, no parece nada que vaya a haber esto aquí. ¿Esas serán araras o loros? ¿Loros, no? Por los colores. ¿Son loros? Sí, las araras son azul y amarilla. ¿Sí? La verdad es que no sé qué es No sé. arara en español, ¿es papagayo? No sé. Buah, son increíbles, vaya garganta. Tendremos que clarificarnos, pero... Si alguien lo sabe, por favor decidnos si son loros o araras en los comentarios. ¡Hola, mira, están volando! Esta cascada es el atractivo principal de todo el parque de la Chapada dos Guimarães y aquí podemos ver la transición entre el cerrado al bosque. Arriba de los acantilados tenemos lo que sería la vegetación del cerrado y abajo el bosque. Y aquí habitan unas simpáticas araras al parecer. No sabemos si son araras o loros, lo buscaremos y lo pondremos por aquí. El acceso a esta cascada es bien sencillito, ¿eh? Son 10-15 minutos caminando, algunos escalones, pero cualquiera que pueda caminar puede venir a ver esto. Y luego hay más cascadas. Sí, hay un sendero que con otras 6 cascadas que no podemos hacer porque tenemos a nuestro bichito ahí en la furgo. Bueno, nuestros bichitos, pero Nacho no puede entrar aquí, así que... No nos podemos ir mucho tiempo. No, y ahora nos vamos a Cuiabá. Nos vamos corriendo a Cuiabá porque tenemos que ir a recoger unos papeles que llevamos tan solo 3 meses esperando y que nos estresa un poco aún no tenerlos de mano, que los correos ya han intentado entregarlos y que aún no hemos tenido éxito en poder ubicar dónde están. Son unos papeles de Nacho y Chiqui
de documentación que necesitamos para cuando queramos volar con ellos de vuelta a Europa. Como imagináis, muchísimos trámites que no merece la pena explicar por aquí. Si alguien tiene alguna mascota, tiene que llevársela de un continente a otro, puede preguntarnos. Dejarnos un por comentarcito, privado. mandarnos un mensaje al Instagram. Y lo explicaremos. Pero Y bueno, esto no cansa, pero son escalones. Así aquí que se cansa, que hace un calor. nos vemos en la furgo. Rumbo a Cuyabá. Travel the world together, babe. Travel the world together. Me parece que se está desprendiendo un cacho de la carretera. Mechito, ¿quieres arreglar la carretera tú? Seaside doesn't really matter, long as I'm with you. ¡Qué bonito! All of our worries fade in sunset. Ah, porque se está desmoronando la piedra. Desprendiendo del acantilado. One day at a time. Este acantilado debe de estar desprendiendo. ¡Hola! Travel the world together, babe. Travel the world together. Down to the forest, where the birds do sing. Increíbles paredes, ¿eh? Súper bonito. Hemos estado todo el día de ayer diciendo ¿dónde está la chapada? ¿Dónde está la chapada? Pues porque estábamos arriba de la chapada. Your hand in mine, we'll be together and have a beautiful life. Travel the world together, babe. Travel the world together. Travel the world. Bienvenidos a Cuyabá, capital del Mato Grosso. Up in the mountains. ¡Hola! ¡Es enorme! Todas las ciudades de Brasil me sorprenden. ¿Son muy pequeñas o muy grandes? No, son siempre enormes. Hemos llegado a Correos y todavía no estaba nuestro pasaje. Vamos a probar suerte ahora. Hace mucho calor hoy en Cuyabá, mucho, tipo 36 grados. 36 grados. A la sombra, ¿eh? Ah, menos mal que tenemos el aire acondicionado en la furgo cuando está encendida, porque si no estos bichitos, madre mía. Nos vamos a Correos, siguiente intento. Ojalá podamos salir hoy de Cuyabá porque tenemos muchos kilómetros por delante y no tenemos ni idea de dónde vamos a dormir. Pero Nacho quiere salir. ¡Ay, no tacatón! ¡Hay un tacatán! ¿Es nuestro sitio predilecto de compras? ¿Real o no? Bueno, bonito, barato. En todos los estados de Brasil. No tenemos ningún tipo de comisión. ¡Viva el atacadão! Buenos días a todos. Ayer os dejamos en nuestra segunda tentativa de conseguir los papeles y no lo conseguimos. Nos vamos a Correos a ver si hoy tenemos más suerte y podemos seguir con el viaje. ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! Por favor. Oh, los papeles. Un mes y medio después. Mucho dinero después. Aquí están. Al camino voy. Al camino voy. Como Shrek. Canta conmigo, Shrek. No sé qué es. Pantanal, no. Poconé, no. Transpantaneira. ¿Quieres explicar por qué no vamos No vamos a ir a la Transpantaneira al final. Primero porque hoy hay un solazo, pero ayer llovió, hoy da lluvia, mañana da lluvia. Tan tormenta todos los días. Sí, y no, entonces la Transpantaneira es todo camino de tierra por un pantano, ¿no? Como se entiende por el nombre. Sí, tendríamos que hacer casi 140 kilómetros en dirección a Puerto Sofre para luego dar media vuelta y hacer todo ese camino de vuelta. Todo esto sin la garantía de ver algún jaguar. Y como los demás bichos que viven en el Pantanal, ya los hemos visto por ahí en el Pantanal cuando lo hemos cruzado la otra vez viniendo de Bolivia hacia Brasil, pues decidimos que nuestra prioridad es seguir camino y vamos en dirección a la Rondônia porque tenemos que salir de Brasil y tenemos que llegar a Perú. Vamos sin destino, pero con rumbo.
creemos que vamos a llegar hoy a parar a algún lugar que tenga río, porque nuestra prioridad es podernos dar un bañito en el río y que Nacho pueda correr a gusto después de estos días de ciudad y camino, que necesita desgastar energía y nosotros relajarnos dándonos un bañito para quitar todo este calor. Con rumbo pero sin destino seguimos ruta sin ningún compromiso, que ya tenemos todos los papeles. Esta es la lluvia que no nos dejaba ir al Pantanal. Es verdad, hemos dicho que un momento que había sol, ¿no? Solo ha pasado una hora de ruta. Una hora después, esta es la lluvia. Bueno, y porque yo voy conduciendo, ¿no? También. Siempre que conduzco yo toca mierda. Estoy esperando ya la carretera de tierra. Ahí delante está la policía. A ver qué va a pasar con la policía, ya que vas conduciendo tú. Pues que voy en chanclas. Bueno, en Brasil digo yo que estará afectado. Keep going your way, don't ever change, baby. I see you shining in a world of shade. Try to steal your Volvió el sol y cambió el paisaje. Hay montañitas y por fin los campos infinitos de soja desaparecieron, porque aquí no será tan fácil así cultivarla. Eso porque Mato Grosso es uno de los principales productores de soja a nivel mundial. Hemos pasado un montón de fábricas de procesamiento de grano, de aceite y yo qué sé, ¿verdad? Aviones que fumigan. Sí, aviones fumigadores, Vivan los drones. agrotóxicos. Un estado bien explotado, o sea, enorme. Pero mirad lo que se ve naturalmente. Sí, pero aquí cambia bastante el paisaje. En Mato Grosso tenemos cerrado y tenemos pantanal. Y hasta los años 70 o así se pensaba que el cerrado era una tierra muy infértil, hasta que vinieron los japoneses, echaron a mano los brasileños y se han dado cuenta que al final estaba muy bien para cultivar soja. Y por eso el cerrado hoy está bien cepillado para cultivo de soja. Pero sería selva densa como la que se ve aquí ahora en la montaña, muy densa, por eso se llamaba Mato Grosso, ¿no? Sí, me imagino, pero hoy Eso no lo hemos comprobado. no, eso no lo hemos comprobado. Es una teoría propia. Y a todo esto se nos olvidó, con la emoción de tener los papeles que tanto hemos esperado, que en el centro de Cuiabá hay un obelisco que marca el centro de Sudamérica. Ese centro dibujado hace muchos años, cuando no existían mapas de satélite, y que por lo que hemos entendido estará un poco mal calculado. La verdad es que no nos hemos acercado a verlo porque habíamos estado ya antes en el sitio, que es el mirador desde donde se marca el supuesto centro de Sudamérica. Que lo enseñamos al principio del vídeo. Sí, lo que lo habréis visto hace unos minutitos. Mientras hacemos viajes largos, tenemos dos podcasts que nos encanta escuchar y que los vamos alternando. Por si alguien le conoce o le gusta la recomendación, escuchamos muchísimo El Hilo, que pertenece a Radio Ambulante Estudios y es periodismo independiente de Latinoamérica. Nos encanta, porque cuentan historias increíbles que muchísimas veces no salen en los medios normales de periodismo. Y escuchamos La Ruina porque nos entretiene muchísimo y es un podcast catalán. Es otro podcast que, si os gustan las cosas de humor y de historias caóticas de la gente, podéis escuchar, es muy gracioso. Vamos, que Nacho se está cambiando a su atuendo tropical. Igual termina sin pelo. Va un poco tarde, llevamos en trópico. Sí, pero en Brasilia estaba más fresquito, ahora viene el calor fuerte y este señor dentro de una semana pesará 1 kilo menos. a Puerto Especial. No conocemos a nadie que haya venido
aquí y probablemente no vamos a conocer. Ahora que parar a comer y a descansar. Que esto de solo comer kilómetros. Es muy cansado. ¿Qué estás haciendo, José? Estoy picando hielo de la cueva. ¿Picando hielo? ¿Para qué? Para la Nachito. Es que hace mucho calor. Nachito, mira lo que te han preparado. ¡Oh! ¡Agua con hielito! ¡Hola, qué rico! Heladito de hielo. ¿Más cachos de hielo, por favor? ¿Más fresquito ya, Nacho? ¿Ya te ves fresquito? ¿Sí? ¡Qué suerte! ¿Y hielo para ti también? Toma. Un paseíto mañanero con Nachito y volvemos a la ruta. Ha sido una noche súper buena en este lugar, es maravilloso. Nos quedaríamos más tiempo sin duda si no fuese por el calor terrible que hace. Ojalá hoy lleguemos a un lugar parecido y no acabemos en un área de servicio. Wishful thinking. Y bueno, si acabamos en un área de servicio, al menos habrá duchas. Alguien necesitaba un enfriamiento antes de salir. ¿No? Que no se puede, que este río es peligroso. ¿No estás viendo lo grande que está? Vamos, Nacho. Venga. A alguien le gusta tanto el agua que nos es imposible sacarle del río. Y este río está bien peligroso. Está bien lleno y bien opaco. Nacho, no hay forma de que quiera salir del agua. Nacho, vamos. No puedes ir a nadar por ahí. No nos vamos a tirar a rescatarte aquí, ¿lo entiendes? No vamos a tirarnos aquí a por ti. Venga. Vamos, que nos vamos a Rondonia. Al ladico de Portobello, ¿eh? Sí. Las distancias son relativas, muy relativas. Es tan relativo que nosotros ya comemos kilómetros como nada. Y estos seres también. Se portan súper bien. Están en hibernación. Están entrenados, deportistas de alto rendimiento de carretera, estos dos bichos. Coti. Si beber no dirige, no. Entonces vas a conducir tú. I'm a gypsy goddess, a little too modest. My hair comes down every now and then. A wild card with a reckless heart. I've seen love come around then. I raised babies that were not mine, and I might raise my own. ¿Quién se ha despertado? ¿Quién se ha despertado? ¿Quién se ha despertado? Ahora sale ese trompecito. Estos pomponcitos. La cámara en la mano es terrible, chico. Been running, running, running ever since I was a child. Drowning out the noise with Vamos al ojo de sauna. ¿Lo tienes? Ahí al fondo. Está muy, muy negro. Al fondo está la Rondonia, Y luego donde el sol no brilla, al menos hoy. no da mal rollo eso, ¿eh? Está emocionante. Chan, chan. Está muy negro. Pero parece que nos vamos a meter en Mordor total. I can go. Start a fire. Por cierto, vamos a cruzar
de una punta a la otra y nuestra guía tiene exactamente 2 párrafos sobre la Rondonia y no menciona ni un solo único sitio con ningún tipo de interés turístico. Así que si tienes alguna recomendación, si conoces algún sitio que merezca la pena visitar, déjanoslo aquí porque Aún estaremos cruzando la Rondonia. necesitamos inspiración de sitios para visitar. Entramos en el agujero. ¡Hola! Esto es la absoluta representación del clima tropical. Del sol a la lluvia en 3 segundos, todo el rato. Y luego habrá sol y luego volverá a llover. Y así todo el rato. Y no baja de 28 grados. Been running ever since I was a child, drowning out the noise with the red dirt in my voice. Los que sois nuevos por aquí, si no sabéis de dónde viene Nachito, tenemos un vídeo de cuando lo encontramos en Iguazú a este señorito. ¡Ay, qué suelo tiene! Ir a verlo, porque es un vídeo muy interesante. Un poco antiguo, Es un poco antiguo, pero podéis ver a Nachito jovenzuelo. Cuando estaba struggling for life. Nuestro argentiniano. Tudo para na fiscalização. Y así llegamos a nuestro 15º estado de Brasil. No. Sí, ¿Llevan 15? habrá que contarlos. Dios mío. Habrá que contarlos, pero yo creo que es un 15. Llevamos 15 estados de Brasil y aún vamos a entrar en Amazonia Y Acre. Por ahora, bienvenidos a Rondonia. Próxima parada, Villena. Tenemos que comer. Mucha hambre, son las 3. Aquí cada vez que cambiamos de estado parece que estamos pasando la frontera a un país. Hay más frontera, más control fronterizo en Brasil entre estados que en Europa entre países, ¿te has dado cuenta? Es un canteo. Bueno, hay mucha infraestructura, control, no podemos sí, decir todos los camiones paran. Sí, pero nosotros no. A los camiones. Es madera confiscada por la policía o algo. Hay muchísima madera en los dos lados, ¿eh? Pues parece que Pero será. mira, por aquí sigue. Igual nos dan un poquito y nos hacemos otra furgo. Madera mal cortada. ¡Hora de comer! ¡Ay, qué cansancio! Tú también te cansado, Nachito. ¡Ay, ay, ay! I want you to stay, honey, I want you to stay. Estamos en Villena, nada más cruzar la Rondonia y hemos parado en una gasolinera a echar diésel y nada más salir ha salido la luz roja de la batería en el cuadro de control de la furgoneta, lo cual quiere decir que tenemos que parar de inmediato porque la batería del vehículo no está cargando. No sabemos por qué, pero no pinta nada bien. I've got to go. There's so much to say. Hay algo raro ahí, ¿no? Me parece. Uma pergunta. Vocês são daqui, de Villena? Después de unos chequeos rápidos y de preguntar a los entendidos, probablemente es un problema en el alternador. Así que vamos a acercarnos a un mecánico de eléctrica, de parte eléctrica, y ver si es algo simple, como un cable o una cosa así. Y ojalá que no sea un problema con el alternador, porque eso nos saldrá bien caro. Así que ahí yo vamos, tenemos una aquí cerquita. Es como que de repente este mes ha empezado a pasar de todo con la furgo, o sea, todo iba bien, llevamos 1 año y medio con ella, todo, bueno, salvo lo de la rata, todo genial y de repente ha empezado todo a dar fallos, tipo, ya nos habían dicho otros viajeros que después de 1 año empieza a fallar todo, ¿no? Pues es verdad, o sea, ahora el alternador. ¿Y por qué? Ni idea, llevábamos hoy conduciendo 500 kilómetros, hemos salido del taller en Brasil y hace 3 semanas que la han dejado completamente a tono y ahora se rompe el alternador, es que no tiene ningún sentido. Madre mía. I know this love ain't a race. I want you to stay, honey, I want you to stay. I want you to stay, honey.
vamos a llegar a nuestro destino. Aquí nos quedamos a las puertas de la Rondonia. Literalmente a la entrada de la Rondonia y la cosa no pinta bien, pero tampoco pinta mal. No, y además súper simpáticos, nos han dejado ahí el sitio donde aparcar, nos han dejado agua, nos han dicho, pues, nos han hecho sentir en casa siempre que estamos en un sitio que no es de los que nos gustan porque estamos aquí al lado de una carretera. Estamos aquí, mirad. Camiones, camiones, carretera. Bueno, para nada el típico sitio idílico donde quedarse a dormir, pero son cosas que pasan. Últimamente nos pasan demasiado, por desgracia. Oh, por favor. Así que bueno, con un poco de suerte es alguna pieza del alternador que se sustituye fácil o algo oxidado. Y con nada de suerte se fastidia el alternador y no quiero ni pensar en que eso haya sucedido porque sería casi muchísimo tiempo conseguir que llegue aquí un nuevo alternador. Pero cruzamos los dedos porque eso no vaya a suceder y mañana el mecánico va a mirarlo por la mañana. Y ya está. Ya está, ya os contaremos qué sucedió. Os contaremos en el próximo capítulo. De momento vamos a sacar a Nacho, que está desesperado, el pobre, normal, y a descansar. ¡Chao, pips! I'm lost when you leave.